Hay momentos en la vida en que el peso de todo lo que cargas se vuelve tan real, tan físico, que sientes que podrías derrumbarte en cualquier esquina. Momentos en que miras a tu alrededor y el mundo parece seguir girando con indiferencia mientras tú estás ahí, quieto, preguntándote si algo o alguien puede realmente cambiar lo que estás viviendo. Quizás llevas años esperando que algo se mueva, que algo se rompa, que llegue ese instante en que el cielo finalmente responda. Quizás has orado tantas veces que ya no sabes si tus palabras llegan a algún lugar. Quizás dudas, quizás tienes miedo. Y si es así, necesitas saber que lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, no es solo teología. Es la prueba más poderosa que existe de que hay un Dios que camina hacia ti, aunque el mundo entero esté gritando en sentido contrario. Hace 2000 años, en una ciudad que olía a polvo, a sacrificio y a desesperanza acumulada durante siglos, ocurrió algo que ningún ser humano habría podido fabricar. Algo que fue escrito siglos antes de que sucediera. Algo que transformó para siempre la manera en que la humanidad entiende el poder, la humildad y la salvación. Y tú, si hubieras estado ahí ese domingo por la mañana, no habrías entendido del todo lo que estabas presenciando, pero lo habrías sentido, en los huesos, en el pecho. En ese lugar profundo donde vive la esperanza que uno ya casi no se atreve a nombrar. Cierra los ojos por un momento e imagina que despiertas en Jerusalén. No la Jerusalén de los cuadros religiosos, ni la de las películas de Hollywood. La Jerusalén real. La Jerusalén del año 30 de nuestra era. Durante la semana de la Pascua, cuando la ciudad multiplicaba su población normal de aproximadamente 40,000 habitantes, hasta alcanzar entre 100,000 y 200,000 personas, llegadas desde todos los rincones del mundo conocido. Eso es lo primero que notarías. La gente. Una cantidad de gente que no habrías visto en toda tu vida concentrada en un espacio tan pequeño, tan comprimido, tan lleno de tensión religiosa, política y emocional, que el aire mismo parecería estar a punto de explotar. El ruido sería ensordecedor desde antes del amanecer. Los vendedores de animales para el sacrificio gritando sus precios. Los cambistas de monedas discutiendo con los peregrinos. Los niños corriendo entre las piernas de los adultos. Los sacerdotes levitas entonando salmos en el pórtico del templo. Los soldados romanos patrullando con sus armaduras de hierro, que tintineaban en cada paso. Y por encima de todo, el sonido inconfundible de decenas de miles de voces humanas mezcladas en un rumor que hacía vibrar las piedras mismas de las murallas. Y el olor. Dios mío, el olor. Necesitas entender que en el año 30, Jerusalén no tenía alcantarillado moderno. Las calles angostas de la ciudad baja, donde vivía la mayoría de la gente común, estaban cubiertas con una mezcla de polvo de piedra caliza, estiércol de animales, desperdicios domésticos y el olor penetrante de los miles de animales traídos para el sacrificio pascual. Se calcula que durante la Pascua se sacrificaban en el templo entre 250,000 y 300,000 corderos en el transcurso de apenas unas horas. El olor a sangre, a humo de los altares, a grasa quemada y a incienso de mirra y casia que los sacerdotes quemaban en cantidades industriales para cubrir todo lo anterior, formaba una combinación que penetraba en la ropa, en el cabello, en la piel, y que los peregrinos llegaban a asociar con la presencia misma de Dios. Pero este domingo en particular, este primer día de la semana que los judíos llamaban el primer día después del Sabbat, había algo diferente en el ambiente. Una electricidad, una tensión nueva, distinta a la tensión política habitual que generaba la ocupación romana. Corrían rumores desde hacía días. Rumores que viajaban de boca en boca con la velocidad que solo tienen las noticias que la gente quiere creer, pero tiene miedo de creer. Decían que el rabí de Galilea había llegado a los alrededores de la ciudad. Ese rabí, el que había sanado ciegos de nacimiento, el que había multiplicado panes, el que había caminado sobre el agua, según contaban los que estaban en el bote aquella noche en el lago de Galilea.
y sobre todo, el que había hecho algo que ningún profeta, ningún sacerdote, ningún rey de Israel había hecho jamás. Había llamado a Lázaro de Betania de entre los muertos, después de que el hombre llevara 4 días en el sepulcro. 4 días, no horas, no minutos. 4 días en los que el cuerpo ya había comenzado a descomponerse, como lo confirmó la propia hermana del muerto cuando dijo, según está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Y ese hombre había salido caminando, envuelto en sus vendas de lino, vivo. Ese milagro, ocurrido a apenas 3 kilómetros de Jerusalén, en el pueblo de Betania, había corrido por toda la región como un incendio forestal. Y ahora la gente quería verlo. Querían ver con sus propios ojos al hombre que había devuelto la vida a un cadáver. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir ese domingo por la mañana, necesitas comprender el contexto político con una precisión quirúrgica. Judea, en el año 30, no era un país libre. Era una provincia ocupada del Imperio Romano, gobernada por el prefecto Poncio Pilato, quien había asumido su cargo en el año 26, y que era conocido por su brutalidad particular hacia los judíos. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, cuyas obras sobrevivieron hasta nuestros días, lo describió en sus antigüedades judías como un hombre de temperamento duro que gobernaba con sobornos, insultos, robos, ultrajes, agravios y ejecuciones constantes. Pilato gobernaba desde Cesarea Marítima, en la costa mediterránea, pero durante la Pascua trasladaba toda su guardia a Jerusalén precisamente porque sabía que la concentración de peregrinos judíos, fervorosamente religiosos y resentidos contra Roma, era un caldo de cultivo perfecto para revueltas. Traía consigo la Legión X Fretensis, o al menos una cohorte sustancial de ella, cuyos soldados se instalaban en la Torre Antonia, la fortaleza construida junto al templo, desde donde podían observar y controlar el atrio de los gentiles. Una sola chispa podía encender una rebelión, y todos lo sabían. En este contexto explosivo, existía además una figura religiosa que concentraba en sí misma el odio de la élite sacerdotal. El sumo sacerdote José Caifás, yerno del anterior sumo sacerdote Anás, que llevaba en el cargo desde el año 18, y que mantendría ese puesto extraordinariamente hasta el año 36, una longevidad en ese cargo que solo se explicaba por su habilidad extraordinaria para navegar entre las exigencias de Roma y las expectativas del pueblo judío. Caifás era el hombre más poderoso de Jerusalén en términos religiosos. Controlaba el Sanedrín, el Consejo Supremo de 71, miembros que gobernaba los asuntos religiosos y civiles del pueblo judío. Controlaba el templo y sus enormes ingresos. Y tenía un problema. Ese problema tenía nombre: Jesús de Nazaret. Según el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 47 al 50, después del milagro de Lázaro, Caifás convocó urgentemente al Sanedrín y pronunció las palabras que definirían el destino de la semana. Es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esa frase, pronunciada como cálculo político, fue registrada por el evangelista como profecía involuntaria. El sumo sacerdote había hablado mejor de lo que él mismo comprendía. Y en medio de todo esto, en esta ciudad hirviente de expectativa, miedo, fervor religioso y tensión política, Jesús se preparaba para hacer algo que desconcertaría a todos. Algo que los discípulos no terminarían de entender, sino hasta después. Algo que había sido escrito con una precisión asombrosa 500 años antes. Tú estarías parado en algún punto del camino que bajaba desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén, quizás bajo la sombra de uno de los enormes olivos que daban nombre a esa colina, olivos que en esa época tenían ya siglos de antigüedad y cuyos troncos retorcidos y nudosos podían alcanzar varios metros de diámetro, cuando de repente escucharías el rumor, primero un murmullo que llegaba desde más arriba del camino, luego voces.
Luego el sonido inconfundible de una multitud que se mueve con una emoción que no puede contenerse. Y entonces lo verías. Un hombre montado sobre un asno joven, no sobre un caballo de guerra, no sobre el semental blanco que los generales romanos utilizaban en sus desfiles de triunfo. Un asno joven, un pollino, como lo describe el Evangelio de Marcos en su capítulo 11, versículo 2. Un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Y eso es exactamente lo que habrías visto. Una figura de apariencia completamente ordinaria, vestida con la ropa sencilla de un artesano galileo, sin armadura, sin escolta militar, sin los estandartes dorados que precedían a los poderosos. Solo un hombre sobre un asno, rodeado de un grupo de seguidores que habían empezado a gritar con una intensidad que hacía eco entre las piedras del camino y las laderas del monte. Escucharías las palabras con claridad, porque todos los que estaban a tu alrededor comenzarían a repetirlas. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Así, está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 9 y 10. Y la gente común, los peregrinos que habían llegado de Galilea, de Perea, de Decápolis, de todas las regiones donde Jesús había predicado y sanado durante 3 años, comenzarían a hacer algo espontáneo y poderoso, a cortar ramas de los árboles que bordeaban el camino y a extenderlas sobre el suelo delante del asno, y a extender también sus mantos, sus capas de lana o lino, que representaban en muchos casos su única posesión de valor, sobre el polvo del camino. Era el gesto con que el pueblo de Israel había recibido a los reyes. Era exactamente el gesto con que, siglos antes, el pueblo había recibido al rey Jehú cuando fue ungido rey de Israel, como está registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 13. Pero aquí empieza la capa más profunda de lo que estabas presenciando. La capa que en ese momento tú no habrías podido ver con claridad, aunque la habrías sentido resonar en algún lugar de tu memoria religiosa, en esas escrituras que aprendiste de niño en la sinagoga y que en ese momento volverían a tu mente con una fuerza inesperada. 500 años antes de ese domingo, 500 años. En el siglo V antes de Cristo, un profeta llamado Zacarías había escrito palabras que ahora mismo, mientras el asno avanzaba por el camino del Monte de los Olivos hacia Jerusalén, se estaban cumpliendo delante de tus ojos con una precisión que cortaba la respiración. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, estaba escrito: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Cada detalle, el rey, la entrada a Jerusalén, la humildad, el asno, el pollino, 5 siglos de anticipación cumplidos en un instante. Y no solo Zacarías, el profeta Isaías, en el capítulo 56, versículo 1, había escrito sobre la salvación que llegaría. El Salmo 118, ese salmo que los peregrinos cantaban precisamente durante la Pascua y que comenzaba con las palabras «Dad gracias al Señor, porque Él es bueno», incluía en su versículo 26 la frase exacta que la multitud estaba gritando: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». La multitud estaba cantando un salmo pascual. Estaba usando palabras de las Escrituras que habían sido compuestas para ese momento exacto. Necesitas detenerte aquí y sentir el peso de esto. Porque si hubieras sido un fariseo culto parado en ese camino, si hubieras memorizado las Escrituras desde los 5 años, como hacían los niños judíos de buena familia, si conocieras de memoria los rollos de los profetas, habrías tenido en ese momento una crisis interna de proporciones sísmicas, porque lo que estabas viendo no era una coincidencia. Las coincidencias no funcionan así. Las coincidencias no generan este nivel de precisión en 5 puntos simultáneos. El rey que entra, la ciudad que es Jerusalén, la humildad, el asno, el pollino.
Eso no es coincidencia. Eso es, o bien, una fabricación deliberada de alguien que conocía la profecía y decidió cumplirla artificialmente, o bien, es exactamente lo que parece: el cumplimiento real y verificable de una palabra profética. Y aquí está el problema con la primera opción. Nadie puede fabricar espontáneamente la reacción de una multitud de miles de personas. Nadie puede hacer que decenas de miles de peregrinos llegados de todo el mundo conocido comiencen a gritar de manera espontánea las palabras del Salmo 118 mientras cortan ramas y tienden sus mantos en el suelo. Esa reacción no se compra, no se organiza en silencio. Brota. Mientras avanzabas entre la multitud, empujado por la marea humana que descendía por el camino del Monte de los Olivos, comenzarías a ver Jerusalén aparecer ante ti con toda su gloria aplastante. Porque Jerusalén en el año 30 era, sin ninguna exageración, una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. El templo de Herodes el Grande, construido durante décadas, y que en ese momento todavía estaba en proceso de terminación, era una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Herodes había comenzado su construcción alrededor del año 20 a.C., y la obra monumental que reemplazó al segundo templo era de una escala que dejaba sin aliento a todos los visitantes. El historiador Flavio Josefo describió en sus Guerras de los Judíos que las piedras del templo medían aproximadamente 12 metros de largo, 4 metros de alto y 6 metros de ancho. Las piedras del muro occidental, algunas de las cuales todavía pueden verse hoy, pues ese muro sobrevivió la destrucción del año 70, pesan hasta 500 toneladas. 500 toneladas. Sin maquinaria moderna, sin grúas hidráulicas, sin acero, solo el ingenio humano, el trabajo forzado y una voluntad arquitectónica que buscaba hacer visible en piedra la gloria de un Dios invisible. El templo brillaba bajo el sol de primavera, con la luz reflejada por sus piedras de mármol blanco y sus adornos de oro puro, visible desde kilómetros de distancia, dominando el horizonte de toda la región. Y Jesús, cuando llegó al punto del camino desde donde Jerusalén se veía en toda su extensión, hizo algo que los evangelios registran con una brevedad que esconde una profundidad emocional devastadora. Según el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículos 41 al 44, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lloró. El hombre que según los evangelios había resucitado muertos, que había calmado tempestades, que había multiplicado panes para 5,000 personas. Ese hombre se detuvo a la vista de Jerusalén y lloró. Y no solo lloró en silencio, habló. Dijo palabras que los que estaban más cerca escucharon y que quedaron registradas. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a ti, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si hubieras estado ahí, y hubieras escuchado esas palabras, probablemente no habrías entendido su alcance completo. 40 años después, en el año 70 de nuestra era, el general romano Tito sitió Jerusalén con 4 legiones romanas, derribó el templo, mató, según las estimaciones de Josefo, a más de 1 millón de personas y esclavizó a casi 100,000 más. No quedó piedra sobre piedra en el templo, exactamente como Jesús lo había dicho. Exactamente. Pero sigamos en ese domingo. Sigamos contigo en medio de esa multitud que se derrama por las calles de Jerusalén como un río desbordado. El ruido cuando la procesión entra por las puertas de la ciudad es ya absolutamente ensordecedor. Los que llevan meses o años siguiendo a Jesús desde Galilea gritan con una emoción que parece haber roto todos los diques de contención. Los peregrinos llegados para la Pascua, que no conocen bien quién es este hombre, pero que han escuchado los rumores de Lázaro, preguntan con urgencia a los que están a su lado. Los niños,
Porque sí, había niños por todas partes en aquella Jerusalén pascual. Corren y gritan y repiten las palabras que escuchan de los adultos sin entenderlas del todo, pero sintiendo que algo grande, algo que los adultos reconocen con una mezcla de euforia y miedo, está ocurriendo. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 15, incluso dentro del templo, los niños seguían gritando, «Hosana al Hijo de David», lo que enfureció a los principales sacerdotes y a los escribas, quienes se acercaron a Jesús para pedirle que los callara. Y Jesús respondió citando el Salmo 8, versículo 2. ¿Nunca leísteis? ¿De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Los fariseos, esos guardianes de la ley que observaban todo desde los márgenes de la multitud, con una mezcla de indignación y terror, hacían lo que podían para contener la ola. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 39, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Y la respuesta que Jesús dio es una de las más extraordinarias de todo el registro evangélico. Una respuesta que si la escucharas en ese momento, en medio del ruido y el polvo y el olor de la multitud, te quedaría grabada en la memoria para el resto de tu vida. Os digo que, si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. No era una metáfora decorativa. Era una declaración de que lo que estaba ocurriendo en ese momento era tan inevitable, tan fundado en la estructura misma de la realidad, que ni siquiera el silencio humano podría detenerlo. La creación misma daría testimonio si los seres humanos se negaran a hacerlo. Ahora detente y piensa en lo que estás observando desde tu posición en esa calle abarrotada de Jerusalén, con el polvo levantado por miles de pies llenando el aire, con el olor a humanidad y a animales y a incienso mezclados, con el sol de primavera calentando las piedras de caliza hasta hacerlas casi demasiado calientes para tocar. Estás viendo a un hombre entrar a la ciudad más religiosa del mundo como rey, sin ejército, sin armas, sin el aparato de poder que cualquier persona de esa época habría asociado inevitablemente con la realeza. El contraste con los poderosos de su tiempo era tan extremo que resultaba casi cómico si no fuera tan claramente deliberado. En esa misma semana de Pascua, Poncio Pilato llegaba a Jerusalén desde Cesarea con toda su guardia pretoriana, sus estandartes con las águilas doradas del imperio, el sonido de los cascos de los caballos de guerra sobre las calles empedradas, el tintinear metálico de las armaduras de la Legión X, el brillo intimidante de las lanzas y los escudos. Eso era poder en el año 30. Eso era lo que la gente reconocía como poder. Y aquí venía Jesús, en silencioso y poderoso contraste, sobre un asno prestado, sin corona, sin guardia, sin más escolta que unos pescadores y artesanos galileos con sandalias polvorientas. Era la imagen más radical de la redefinición del poder que la historia humana había presenciado jamás. Y aquí es donde la pregunta se vuelve personal. Aquí es donde el evento histórico que estamos narrando cruza la barrera del tiempo y llega hasta ti, hasta donde estás sentado o parado en este momento, con todo lo que estás cargando, con todas las expectativas que has puesto en personas o circunstancias que no llegaron a ser lo que esperabas. Porque la gente de Jerusalén, ese domingo, tenía sus propias expectativas sobre lo que ese rey debía hacer. Esperaban un rey militar. Esperaban que ese hombre que había resucitado muertos tomara el poder por la fuerza, que expulsara a los romanos, que restaurara el reino davídico en toda su gloria material. Gritaban, Hosana, que en hebreo significa literalmente, sálvanos ahora, pero lo que entendían por salvación tenía que ver con liberación política, con el fin de los impuestos romanos, con el fin de la ocupación, con el regreso a la independencia nacional. Y Jesús no vino a hacer ninguna de esas cosas ese domingo. Vino a hacer algo incomparablemente más grande y más profundo que cualquier revolución política. Vino a atacar la raíz del problema humano, que no era Roma,
sino el pecado y la muerte. ¿Sabes cuántas veces en tu propia vida has gritado tu propio Hosana, pidiendo una salvación que tenías muy bien definida, con sus características y sus plazos y sus formas específicas? ¿Y Dios no respondió de la manera que esperabas? ¿Cuántas veces pediste que se quitara el problema y en lugar de eso recibiste la fuerza para atravesarlo? ¿Cuántas veces pediste que se abriera la puerta que tú querías y en lugar de eso encontraste abierta una que tú ni siquiera sabías que existía? El Domingo de Ramos es el retrato perfecto de esa tensión. La multitud que gritaba ese día no estaba equivocada en reconocer que Jesús era rey. Estaba equivocada solo en lo que creía que un rey venía a hacer. Y esa distinción lo cambió todo. Después de entrar a la ciudad, según el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 11, Jesús fue al templo, miró todo alrededor, y como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Sin la gran proclamación que todos esperaban, sin el discurso de coronación, sin la declaración de guerra contra Roma, solo fue, miró y se fue. Eso habría desconcertado a cualquier observador de esa época. ¿Para qué toda esta entrada triunfal si luego simplemente te vas a dormir a casa de tus amigos? Pero lo que Jesús estaba haciendo era algo que se desarrollaría en los días siguientes con una lógica propia, interior, que no respondía a las expectativas de nadie más que a las de su padre. Al día siguiente, volvería al templo y lo limpiaría de los cambistas y vendedores. Después vendría la semana de enseñanzas, después la última cena, después Getsemaní, después la traición, después el juicio, después la cruz. Todo conectado. Todo parte de un plan que no era improvisado, sino que había sido diseñado antes de la fundación del mundo. ¿Y qué queda para ti de ese domingo polvoriento y ruidoso y lleno de palmas y gritos y lágrimas? Queda esto, que el rey que ese día entró a Jerusalén no necesitó un ejército para cambiar la historia. No necesitó riqueza, no necesitó el respaldo de los poderosos. Entró con la única arma que el poder de este mundo no puede copiar ni neutralizar, la verdad de quién era y el amor que lo empujaba hacia una semana que terminaría en muerte y en victoria sobre la muerte. Y ese mismo rey, ese mismo Jesús que lloró sobre Jerusalén porque la amaba, aunque sabía que lo rechazaría, te conoce a ti, conoce el polvo del camino que estás caminando, conoce las expectativas que has tenido y que no se cumplieron como esperabas. Conoce los gritos que guardas en el pecho y que a veces no sabes ni cómo formular en oración. Y viene sin el aparato de poder que esperarías. Viene de las maneras que no siempre reconoces a primera vista. Viene sobre el asno de la humildad, cuando esperabas el caballo de la conquista. Y si tienes ojos para ver, si tienes esa apertura interior que ese domingo solo tenían los niños y los más sencillos de los peregrinos, lo reconocerás y todo cambiará. Si este relato movió algo en tu corazón, si hay una pregunta que te quedó resonando, escríbela en los comentarios. No la pregunta que crees que deberías tener, la pregunta real, la que te acompaña cuando estás en silencio. ¿Cuál es tu Hosana más profundo en este momento de tu vida? ¿Qué salvación estás pidiendo? Escríbela. Y si este contenido te aportó algo, compártelo con alguien que también necesite saber que el rey que entró a Jerusalén ese domingo sigue caminando hacia nosotros hoy. Suscríbete al canal para seguir descubriendo los eventos bíblicos como nunca antes los habías visto. Nos vemos en el próximo video.